Buenas tardes. Abrimos nuestras Biblias en Juan 5, por favor. Nos aseguramos que todos los teléfonos estén en silencio, por favor. Juan 5, y vamos a ir al Señor en oración. Padres celestiales, otra vez, en el nombre de Jesús, que te pedimos que bendigas este tiempo. Señor, como cantábamos recién, te pedimos que nos hables, Señor. La única razón por la cual estamos acá en este momento es porque queremos escuchar tu voz claramente en nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, que ante la exposición de tu palabra seamos desafiados, seamos enfrentados con nuestro propio corazón, que podamos ver a Cristo por medio del Evangelio de Juan. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y te ruego, Señor, que obres en nosotros de una manera especial en esta noche. Es en el nombre precioso, santo, perfecto y glorioso de Jesús que te pedimos estas cosas. Amén. Bien, seguimos estudiando el Evangelio de Juan. Hoy finalmente vamos a terminar el capítulo 5. Durante los últimos 4 domingos estuvimos estudiando la acusación que los líderes religiosos judíos hacían contra Jesús. En realidad comienzan a darse cuenta que no es simplemente una amenaza por la popularidad que está ganando, sino que lo están acusando a Jesús en realidad de blasfemo. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de decir que Dios es su Padre, lo que significa claramente que Jesús está diciendo: yo soy Dios, yo soy igual a Dios, yo soy Dios. Vimos nosotros su defensa pública, vimos cómo Él proclama abiertamente quién es Él. Vimos declaraciones de Jesús en cuanto a su deidad, vimos los títulos que se adjudica, y nosotros vimos cómo Jesús, en concordancia con la cultura en la cual vivía, en la cual cuando hay una acusación hay que presentar 2 o 3 testigos, Él hace exactamente lo mismo. Nosotros vimos como la semana pasada el Señor presentó 3 testigos que demuestran, que prueban que lo que Él está diciendo es la verdad. Vimos que Él presentó 3 testigos. Vimos el primer testigo. ¿Cuál fue? Fue Juan el Bautista. Él dice: ustedes vieron a Juan. Ustedes escucharon a Juan, escucharon el testimonio de Juan el Bautista. Él testificó claramente, abiertamente, públicamente, diciendo: yo no soy. Los judíos fueron a preguntarle a Juan: vos sos el Mesías, vos sos el que estamos esperando. Y Juan el Bautista claramente dijo: yo no lo soy. No soy el profeta que ha de venir, no soy el Mesías. Soy solamente una voz que prepara el camino, una voz que proclama que el que va a venir es el que es digno de la preeminencia. Él es el que está sobre todo. Y no solamente eso, sino que Juan, apuntando a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el testimonio de Juan fue clarísimo. Fue el primer testigo. Segundo testigo son las obras mismas de Jesús. Las obras mismas de Jesús. Obras que los fariseos mismos conocían. Obras de las cuales los fariseos fueron testigos. Porque es lo que uno de sus líderes mismos, Nicodemo, dijo cuando fue a hablar a Jesús. En Juan 3, que estudiamos ya. Le dijo: maestro, nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Es obvio por las obras que hace Jesús que hay una manifestación de poder divino a través de él. ¿Por qué? Porque es quien dice ser. Jesucristo es Dios hecho hombre. Entonces, las obras de Jesús dan testimonio de su poder divino. Comenzando la semana que viene, comenzando en Juan 6, vamos a ver 2 señales más. Vamos a ver varias señales que Juan nos muestra para que nosotros veamos que Jesús es Dios. Y finalmente vimos cómo el Padre mismo dio testimonio de Cristo. Primeramente dio testimonio de manera audible durante el bautismo de Cristo, algo que los 3 evangelios sinópticos nos dicen, y Juan nos dice un poquitito hablando por el testimonio de Juan el Bautista, de que cuando Cristo salió de las aguas después de que fue bautizado, se escuchó a la voz del cielo, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien, si tenés la Reina Valera, en quien tengo complacencia, o la versión que usamos nosotros: este es mi Hijo amado en quien me he complacido, en quien tengo Dios proclamando abiertamente desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo mi deleite, en quien yo me regocijo. Entonces vimos que su bautismo, Dios habló por Cristo, a favor de Cristo como testimonio en su bautismo, también en la encarnación misma.
Esto tiene que ver mucho con lo que dice el escritor de Hebreos, que Dios ha hablado durante mucho tiempo, de diferentes formas, en diferentes momentos, a través de los profetas, pero en este último tiempo nos ha hablado a través de su Hijo, el cual es la imagen misma de su sustancia. Cristo es Dios. Ahora, Jesús está defendiéndose delante de las acusaciones de los fariseos, ya hizo todo lo que tenía que hacer legalmente hablando, presentó sus testigos, pero Jesús hace algo fuera de lo común, algo diferente a los juicios de la época. En realidad, Jesús hace algo acá que es magistral, realmente que es muy admirable. Él presenta un cuarto testigo. Y este testigo no solamente tiene el propósito de defender las declaraciones de Jesús, sino que también es un testigo clave porque va a revertir la situación y va a permitir a Cristo presentar algunas verdades contra los mismos fariseos que lo están acusando ahora. En medio de todas las acusaciones en su contra, Jesús va a presentar a su cuarto testigo. Jesús va a presentar el testimonio de las Escrituras, que no solo van a demostrar la incredulidad de los fariseos, no solamente van a mostrar que ellos realmente no creen en Dios, sino que va a dejar establecido un principio, y este es un principio vital para todo ser humano. Realmente no puedo expresar con palabras la importancia que tiene el principio que Jesús está estableciendo en el pasaje que vamos a estudiar hoy, porque va a dejar establecido que todo ser humano, en toda la historia, solamente tiene una oportunidad de conocer a Cristo. La única manera en que realmente puedo conocer a Cristo y apropiarme de la vida eterna que Él ofrece es a través del testimonio de las Escrituras. La única forma que tengo de conocer realmente a Jesús y de alcanzar la vida eterna que Él ofrece, que Él promete, es a través del testimonio de las Escrituras. Entonces, vamos a leer lo que dice Juan 5, comenzando en versículo 38. Dice así, continuando lo que vimos la semana pasada, y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo la gloria de los hombres, pero a ustedes yo los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer cuando reciben la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Nuestro texto nos va a mostrar hoy 3 errores fatales con los que Jesús enfrenta a los fariseos. Jesús va a marcar 3 errores gravísimos que están cometiendo los fariseos. Entonces vamos a ver esos 3 errores fatales con los que Jesús enfrenta a los fariseos. Pero antes de examinar estos 3 errores, recuerden, la semana pasada nos quedó colgado el versículo 38, que es la presentación del cuarto testigo. Entonces vamos a ver cómo este cuarto testigo presenta una acusación ante los fariseos. Fíjense lo que dice Jesús, cómo terminó la semana pasada en versículo 38. El Padre que me envió, ¿recuerdan? Jesús los acusa a ellos. El Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás su voz, ni han visto nunca su apariencia. Los fariseos, los líderes religiosos judíos, se consideraban guardianes de la Escritura y pensaban que nadie más conocía la Escritura como ellos, y tal vez tienen razón en cuanto a su conocimiento, pero jamás escucharon la voz de Dios. Y estas son alusiones que hace Jesús al Antiguo Testamento. Ellos jamás escucharon la voz de Dios. Ellos dicen, vamos a ver hoy en nuestro pasaje, ellos son seguidores de Moisés, pero Jesús dice, ustedes nunca escucharon su voz. Ustedes nunca hicieron como Moisés, que en Éxodo nos dice que Moisés escuchaba la voz de Dios, en Éxodo 33. Ustedes nunca escucharon la voz de Dios. Ustedes nunca vieron la apariencia de Dios. Los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Los fariseos se llenaban de orgullo diciendo que ellos eran descendientes de Israel, descendientes físicos de Israel. Y Jesús dice, ustedes nunca vieron la apariencia de Dios, ustedes nunca conocieron a Dios. No lo hicieron como Israel, como Israel, Jacob en Génesis, cuando luchó durante toda la noche con Dios y vio su apariencia ahí entre medio de las sombras. Nunca lo vieron.
Nunca escucharon su voz, nunca vieron su apariencia. Ustedes nunca conocieron a Dios. Y ahora Dios mismo les está hablando. Ellos están viendo a Dios encarnado frente a ellos y no creen. No creen. Están llenos de incredulidad. ¿Por qué? Bueno, Jesús dice claramente por qué. Dice, ustedes nunca escucharon la voz de Dios, ustedes nunca vieron la apariencia de Dios y su palabra no la tienen morando en ustedes porque no creen en aquel que Él envió. La razón para la incredulidad de los fariseos es que realmente no creían en la palabra de Dios. Conocían la palabra de Dios, pero no creían en la palabra de Dios. No habitaba. La idea del verbo acá es que no habitaba de manera constante en su corazón la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no creían en Cristo. La palabra de Dios nos muestra un montón de ejemplos de personas que realmente amaban a Dios, conocían a Dios y porque amaban y conocían a Dios, la palabra de Dios es la prueba. La palabra de Dios morando en sus corazones, morando, habitando en ellos es la prueba. Nosotros tenemos un ejemplo claro en el libro de Josué, por ejemplo. Al comienzo del libro de Josué, Dios le dice esto, lo exhorta a Josué y le dice, porque tiene toda esta misión por delante, ¿no? Moisés ya murió y ellos están por entrar a la tierra prometida y le dice esto, le dice en 1, 8 y 9 de Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dios lo exhorta y le dice, guarda la palabra, atesora la palabra, que la palabra de Dios, la ley de Dios, more constantemente en tu corazón. Te hago una pregunta. ¿Obedeció Josué? ¿Obedeció? Por supuesto que obedeció. Llegás a Josué 24 y Josué está con todo el pueblo y delante de todo el pueblo les dice, si ustedes quieren seguir a los dioses de aquel lado del río, háganlo, están en su derecho, hagan lo que quieran. Si quieren servir a los dioses de los amorreos de este lado del río, háganlo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque él amaba al Señor, porque la palabra de Dios estaba morando constantemente en su corazón. Nosotros estudiamos durante un año el Salmo 119, que estamos leyendo hoy para el llamado a la adoración. Es mi convicción que el que lo escribió es David, mi convicción, pero David dice esto, el salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que amaba a Dios, dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. La razón por la cual fue un hombre conforme al corazón de Dios es porque amaba a Dios y guardaba, atesoraba su palabra, la palabra habitaba en él constantemente. Ahora, esto es el Antiguo Testamento, pero nosotros llegamos al Nuevo Testamento y tenemos un ejemplo clarísimo de esta verdad en las Escrituras, de una persona que amaba a Dios y porque amaba a Dios tenía la palabra de Dios morando en su corazón y porque la palabra de Dios habitaba en su corazón, creyó en Cristo. Y apenas comienza el Evangelio de Lucas, en Lucas 2 tenemos el ejemplo de Simeón. El doctor Lucas nos cuenta esto, nos dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él los ritos de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, esto me parece una de las escenas más tiernas de la Escritura, tiene a Jesús bebé en sus brazos y dice, ahora Señor permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Ven lo que pasa acá? Un hombre que ama a Dios, lleno del Espíritu Santo, y no sé si se dan cuenta, pero en esa frase corta que él dijo, esa frase cortita que él dijo, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Está citando la Biblia. Está citando el Antiguo Testamento. Salmo 119, 166, 119, 174, Isaías 52, Isaías 9, Isaías 42, Isaías 49, Isaías 51, Isaías 60. Todas referencias a la palabra de Dios. Tenía la palabra de Dios habitando en su corazón y en el momento que ve a Cristo, ¿qué hace? Lo identifica a Cristo y cree en Cristo. Dice, Él es el Salvador. Ahora, ¿cómo es posible que estos hombres, los fariseos, hayan cometido semejante error en cuanto a la Escritura? ¿Cómo puede ser que teniendo las Escrituras y el conocimiento no hayan podido ver esto? ¿Cómo es posible? Bueno, es lo que explica el Señor. Acá tenemos los 3 errores
fatales que cometieron, el primer error fatal que cometieron. Los fariseos examinaron las Escrituras de la manera equivocada. Ellos fueron a la palabra de Dios de una forma completamente equivocada. Versículos 39 y 40. Culturalmente, los fariseos eran los guardianes de la palabra de Dios. Ya vimos que tenían un celo especial por cuidar la Escritura y de hacer cumplir con todas las tradiciones que derivaron de su estudio de las Escrituras. Toda la tradición que tienen los fariseos cuando llegan al tiempo de Jesús, en la época del Segundo Templo, primer siglo, es porque ellos estudiaron el Antiguo Testamento y dijeron, esto significa esto, y esto significa esto, y esto lo interpretamos de esta manera. Entonces tienen todo este paquete de tradiciones que dicen, son de las Escrituras y los guardamos porque estamos guardando las Escrituras. Ahora, ¿por qué son así? Después del cautiverio babilónico, cuando nosotros tenemos que ellos están volviendo, libro de Esdras y Nehemías, ellos vuelven y ellos se dan cuenta que la única razón por la cual, la razón por la cual ellos constantemente fueron destruidos y golpeados y llevados en cautiverio es por su idolatría. Fue porque abandonaron al Señor y fueron en pos de dioses que no eran Dios, detrás de ídolos. Entonces, cuando Israel vuelve, cuando Judá vuelve, el reino del sur vuelve otra vez a Jerusalén, de Babilonia, ellos se comprometieron. Ellos prometieron no volver nunca más a los ídolos, nunca más. Dijeron, no volvemos nunca más a los ídolos. Y lo cumplieron, lo cumplieron. Si vos estudias la historia, no ves un registro de ídolos o de adoración a dioses paganos entre ellos, desde la vuelta de Babilonia hasta el 70 después de Cristo, cuando Tito Vespasiano destruyó Jerusalén. No los ves. Y es más, de ahí en adelante el pueblo judío nunca más fue en pos de los ídolos hasta el día de hoy. No hay ningún ídolo entre ellos. No adoran ningún tipo de imagen. Entonces, Jesús deja en claro esta verdad. Jesús les dice, ustedes escudriñan las Escrituras. Nosotros tenemos en nuestra versión, ustedes examinan las Escrituras, ¿no? La Reina Valera dice, ustedes escudriñan las Escrituras. Y es eso. Eso es hacer un esfuerzo cuidadoso, un esfuerzo minucioso por aprender. Por aprender. No es que, como cuando tenías lección en la escuela, ¿no? Que leías así, sea de pasada y decís, bueno, después lo chamullo todo. No, es leer para entender lo que está diciendo el texto y tener un conocimiento especial, es escudriñar. Y Jesús dice, ustedes escudriñan, ustedes lo hacen de manera constante están buscando en las Escrituras. Y vemos el propósito por qué lo hacen los fariseos acá. Dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Los fariseos pensaban esto, pensaban que por entender lo que dicen las Escrituras y cumplirlo, van a alcanzar el favor de Dios y la vida eterna. Si yo entiendo lo que dice el Antiguo Testamento y lo pongo por obra, lo pongo por práctica, si yo cumplo con lo que dice, yo voy a ser justificado delante de Dios. Y eso lo vemos, es clarísimo, por ejemplo, este pensamiento ilustrado de manera preciosa por Jesús, cuando él cuenta la historia del fariseo y el publicano, en Lucas 18. Tiene algunos fariseos que se justifican a sí mismos, se piensan mejor que los demás, y el Señor dice esto en Lucas, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Ven? La evaluación que tenían estos fariseos es que ellos eran justos en sí mismos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Se dieron cuenta? Oraba con él mismo. No oraba a Dios, oraba con él mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Falta que diga argentinos, ¿no? Adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Alcanzó la vida eterna? No. El publicano, rechazado por el pueblo, estaba postrado, golpeándose el techo, siquiera pudiendo mirar al templo, diciéndole a Dios, Señor, tened misericordia de mí. Y Jesús dice, cierto les digo que el publicano, descendió a su casa justificado. Vean las palabras de Jesús, le dice a los judíos. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan que en ellas
tener la vida eterna. Ustedes piensan que por cumplir pueden alcanzar la vida eterna, pero se perdieron el propósito. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Me gusta nuestra traducción como pone entre signo de admiración. Son ellas las que dan testimonio de mí. Los fariseos examinaron las Escrituras de la manera equivocada. Se perdieron el punto de todo el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, tiene solamente un tema. Y es un tema, Jesucristo. Y nada más, nada más. La ley, los profetas, los salmos, como ellos dividían las Escrituras, solamente tienen un solo propósito y es apuntar a la persona de Jesús que iba a venir. ¿Recuerdan Lucas 24? Tenemos la historia de los dos discípulos que van camino de Emaús. Esto es después de la resurrección. Pero ellos no saben que Jesús resucitó. Tienen algún rumor, escucharon, pero no saben que Jesús resucitó. Lo único que saben con certeza es que Jesucristo murió, fue clavado en una cruz. Entonces vienen tristes. Están yendo, Emaús está como a 11 kilómetros de Jerusalén. Están yendo para ahí. Y Jesús se aparece a ellos de manera encubierta. Y le pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué pasa? Y ellos le dicen, no sabés, sos el único que está todo acá a la vuelta, en todo este lugar, que no sabe las cosas que sucedieron. Y Jesús dice, ¿qué cosas? Dice, me encanta, Señor. ¿Qué cosas? Dice, de Jesús, varón que era lleno de poder, y cómo los líderes lo entregaron y murió, y nosotros pensamos que era el Mesías, pero se murió. Aunque hay algunos que dicen que algunas mujeres de nosotros las vieron. ¿Qué le dice Jesús? Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, le explicó lo referente a él en todas las Escrituras. El tema de la Biblia es Cristo. Es Cristo. Y los fariseos nunca lo vieron. Nunca lo vieron. Ellos sabían lo que decía la Escritura, pero nunca entendieron su verdadero mensaje. Nunca. Ellos estaban confiados en que conocer la palabra era sinónimo de vida. Los religiosos pensaron que por medio del cumplimiento de la ley, por cumplir, tenían vida eterna. Ellos creían que por conocer y por saber estaban bien con Dios. Y Jesús le dice, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Ustedes tratan de alcanzar la vida por medio de su conocimiento de lo que saben de la Escritura, pero ustedes nunca van a tener vida eterna. ¿Por qué? Jesús dice, porque no quieren venir a mí para que tengan esa vida. No creen en Cristo y por eso se pierden la vida eterna. Jesús les dice, Jesús los está reprendiendo acá. Les dice, ustedes tendrían que ser los expertos. Son los guardianes. Tendrían que ser los expertos. Pero ustedes perdieron todo el enfoque de la Escritura. Perdieron todo el enfoque del Antiguo Testamento. No se trata de saber lo que es correcto. No se trata de hacer lo correcto. Se trata de conocer a Dios como realmente es Él y quiénes somos nosotros, como creación suya. Es lo que ves en todo el Antiguo Testamento. La ley nos muestra la caída del hombre, nos muestra la imposibilidad del hombre para ser justo ante Dios. La imposibilidad del hombre para cumplir la ley de Dios perfectamente es imposible. Por eso tenemos todo el libro de Levíticos, la necesidad de sacrificios. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplir con la ley. Necesita recibir perdón por medio del sacrificio. Alguien tiene que derramar su sangre por los pecados que cometía Israel hasta que venga el sacrificio final. Los escritos que llamaban los fariseos, lo que nosotros llamamos libros históricos, nos muestran las caídas del pueblo, constantemente la rebeldía de Israel para con su Dios. Nos muestran la incapacidad de los reyes para dos cosas, para guiar al pueblo a Dios y para que era su trabajo y para ellos mismos buscar a Dios. La gran mayoría de los reyes, todos los reyes del reino del norte, fueron en contra de Dios. Y muy poquitos reyes realmente del reino del sur, muy poquitos, contados con los de una mano, siguieron al Señor. El resto hicieron lo malo ante los ojos de Dios. El libro de los Salmos nos promete que el Hijo va a venir, el Hijo que es Rey va a venir. Salmo 2 nos dice eso. Bienaventurados todos los que confían en Él, en el Hijo.
Nos muestran los sufrimientos, lo que nosotros llamamos salmos mesiánicos. Nos muestran de manera profética, Salmo 22, por ejemplo, que el Mesías va a sufrir. Nos muestran su triunfo en gloria, su regreso en gloria. Los profetas nos muestran claramente al Mesías. Nos muestran toda la vida de Cristo en una u otra parte de las Escrituras. Diferentes profetas. ¿Dónde iban a ser? ¿Cuál iba a ser su misión? ¿Cuáles son las pruebas de su reino mesiánico? Nos muestran sus sufrimientos. Nos muestran la expiación que Él hace por nuestros pecados. Los profetas nos prometen que al final el Mesías va a reinar sobre todas las naciones. Hermanos, las Escrituras del Antiguo Testamento tienen un solo tema en todas sus páginas. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Ahora, un balance acá. Nosotros no vemos a Jesús detrás de cada piedra, ¿sí? No vemos a Jesús en cada versículo del Antiguo Testamento, ¿sí? No está en cada versículo. Pero Cristo, el tema de todo el Antiguo Testamento es Cristo. Entendemos que Él y solo Él y su revelación es el propósito de las Escrituras. Los fariseos examinaron las Escrituras de la manera equivocada. Ellos creyeron que por conocer, creyeron que por saber eran salvos. Y Jesús dice, pero ustedes. ¿Se dieron cuenta todas las veces que Jesús dice en el texto este que leemos hoy? Ustedes. Pero ustedes. Les está mostrando, ustedes. Nunca entendieron el punto de la Escritura. Nunca entendieron el punto de la Escritura, entonces nunca pueden alcanzar la vida que proviene de Dios, porque rechazan a Cristo. Los fariseos perdieron el punto del Antiguo Testamento y por lo tanto se perdieron al Mesías que estaban esperando. Ahora, hermanos, esto es un gran desafío para nosotros, realmente. Porque sí, vemos a los fariseos y decimos, fariseo malo, ¿no? Pero esto es un desafío para nosotros. Un gran desafío para nosotros, sobre todo para iglesias como la nuestra, que hacemos tanto énfasis en la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estos pasajes nos muestran que vos podés conocer un montón de Dios, acerca de Dios, sobre Dios, sin realmente conocer a Dios. Y eso va a depender de tu relación con la Escritura. Y acá voy a ir de menos a más, de lo más simplecito a lo más un poquito más complejo. Si tenés una Biblia física en tu casa, ¿sí?, que nunca se abre, o tenés, ahora ya no hay Biblias casi, ¿no? Si tenés una app de la Biblia en tu celu que nunca se abre, nunca vas a conocer realmente a Cristo. Si vos tenés una colección de Biblias en tu casa, distintas versiones, distintos años, nunca se abren, nunca vas a conocer realmente a Cristo. Si estás, pobres Biblias, si estás esperando que llegue el domingo para desempolvarlas y abrirlas, si tu Biblia está aburrida y sola en tu biblioteca durante toda la semana, porque nunca la abrís, no te sorprendas de que tu vida es lo que es. No te sorprendas que no estás viviendo de la manera que el Señor quiere. No te sorprendas que tu vida no sea todo lo que tiene que ser. Porque tu vida depende del estudio de la palabra de Dios. Es así de sencillo. Hermano, hermana, tenés la obligación de escudriñar las Escrituras. Tenés la obligación de escudriñar las Escrituras y de hacerlo bien. De hacerlo bien, buscando a Cristo. Tenés que aprender. Tenés la responsabilidad ante Dios. Y no tenés excusas. Porque tenemos recursos en cada ministerio, para cada edad, para cada persona, para aprender a escudriñar la palabra de Dios de una manera que glorifica a Dios y que ve a Cristo. Pero también existe otro peligro. Algo que realmente me sorprendió cuando llegamos a Torcuato con mi esposa acá en 2010, 14 años, un poquito más. Es el conocimiento que tienen los niños, por ejemplo, en nuestro ministerio de niños. Por ahí me sorprendió un poquitito porque nosotros veníamos de una iglesia que nuestra escuelita no era parte de un ministerio dentro de la iglesia. Entonces nosotros teníamos un comedor en la otra iglesia y íbamos a buscar a los chicos de la villa. Entonces,
era un poquitito diferente, ¿sí? Porque los chicos, sus conversaciones eran muy interesantes muchas veces. Pero nosotros vinimos acá y los chicos te decían claramente versículos bíblicos de memoria, el plan de salvación de manera clara, sana doctrina, y eso es precioso realmente. Hablábamos con los jóvenes, algo que nos sorprendió el primer día que vinimos, que estaba cerrada la iglesia porque los encargados de abrir llegaron un poquito más tarde, y fuimos a la esquina y había un grupo de jóvenes. Y los escuché un ratito y vine para acá y después le dije a mi esposa, le digo, esos chicos son de la iglesia. Digo, vamos a ir a chusmear a ver cómo hablan. Y fuimos. Y eran súper sanos. Y hablaban recontra bien y hablaban de pasajes bíblicos y fue re lindo eso. Pero eso no significa nada. Eso no basta. Ese tipo de conocimiento no basta. No sirve. O sea, obviamente sirve. Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Sabes qué es triste? Que muchos de esos chicos que vi crecer, hoy no están. Y repetían la Biblia claramente. Hoy no están. La gran mayoría de todos esos jóvenes no viven para el Señor. Se apartaron. Se apartaron. ¿Tenían conocimiento? Sí. Pero no conocían a Dios. Es un peligro grave. Es un peligro gravísimo. Es un peligro grave para los estudiantes de la Biblia. Así que están advertidos. Pastores en preparación, predicadores regulares de nuestra iglesia y de ahí para abajo cada hermano. Nosotros tenemos la obligación de estudiar las Escrituras teniendo en cuenta que su propósito es mostrarnos a Cristo y por medio de Cristo conocer a Dios. Nada más. Si no, no te vas a dar cuenta que la Escritura tiene un solo tema y es Cristo. Así en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a la venida de Cristo. El Mesías viene, el Salvador del mundo viene. Pero pasa lo mismo con el Nuevo Testamento. El tema central de todo el Nuevo Testamento, adivina qué es. Es Cristo. Es Cristo. Los evangelios nos muestran la vida de Cristo, su nacimiento, su vida, su obra, su ministerio, su muerte, su resurrección, la obra que él alcanzó en la cruz. El libro de los Hechos nos muestra la iglesia que Cristo formó, alcanzó a formar con su muerte y cómo la iglesia comenzó a expandir el mensaje de Cristo a todo el mundo conocido. Nosotros tenemos en todas las epístolas el mensaje de Cristo, la explicación de Cristo en mayor profundidad, todas las implicaciones de lo que Cristo alcanzó en la cruz. Y finalmente tenemos el libro de Apocalipsis, que nos muestra a Cristo como Rey. Nos cuenta el final de la historia. No importan los detalles de tu vida, no importa lo que sucede en el mundo, no importa el caos que hay en todo el mundo, no importa las promesas de guerra nuclear que hay cada semana, finalmente Cristo va a reinar. Para siempre y eternamente. Si yo no alineo mi vida con lo que enseña la Escritura, me pierdo a Cristo. Y perdiéndome a Cristo, yo pierdo el propósito de mi vida. Yo voy a leer 1 Samuel 17, que eso es un clásico, por eso digo 1 Samuel 17. Y voy a decir, leí 1 Samuel 17 y voy a salir a enfrentar mis gigantes, ¿no? Y esa deuda que tengo con el banco es un gigante que voy a vencer. Y las peleas que estoy teniendo con mi suegra son mi gigante, ¿no? Realmente tenés un problema gigante, que es que no estás interpretando bien la palabra de Dios. No te pierdas el propósito de la Biblia. No es para justificar tus acciones. No es para atacar a otros en las redes sociales. No es para tirar indirectas con tus estados de WhatsApp. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. No te pierdas lo voy a decir de esta manera, no te pierdas a tu Salvador en las páginas de tu Biblia. De tu Biblia. Está ahí. Está ahí. Está ahí esperando para que vos lo conozcas. Está ahí para tener comunión con vos si estás en Cristo. Está ahí para que puedas ver su majestad. Y al ver su majestad, sepas cómo vivir de una manera que agrada a Dios. Es para que al contemplar a Cristo en su palabra, vos puedas vivir de una manera satisfecha. Porque es a través de Cristo que nosotros realmente alcanzamos la verdadera satisfacción, el gozo que este mundo busca fuera de Cristo.
Los fariseos examinaron las Escrituras de la manera equivocada. Nosotros tenemos la responsabilidad de escudriñar las Escrituras correctamente para ver a Cristo en toda su gloria. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, un consejo práctico. Quiero citar a un autor, J. Packer, que dijo esto en su libro Conociendo a Dios, o J.I. Packer dijo esto en su libro. Debemos procurar que el estudio de Dios nos lleve más cerca de Él. Con este fin se dio la revelación, y es a este fin que debemos aplicarla. ¿Cómo hemos de lograr esto? ¿Cómo podemos transformar el conocimiento acerca de Dios en conocimiento de Dios? La regla para llegar a ello es exigente, pero simple. Exigente, pero simple. Consiste en que transformemos todo lo que aprendemos acerca de Dios en tema de meditación delante de Dios, seguido de oración y alabanza a Dios. Consiste otra vez en que transformemos todo lo que aprendemos acerca de Dios en tema de meditación delante de Dios, seguido de oración y alabanza a Dios. Es la forma en que nosotros podemos llegar a conocer a Dios, cuando escudriñamos las Escrituras de esta manera. Es cuando nosotros vemos pasajes como el de hoy, por ejemplo, y aprendemos acerca de Dios, lo que estamos haciendo ahora, aprendo acerca de Dios, el pastor abre la Biblia, explica lo que dice, aprendo de Dios, eso no alcanza. Yo voy a mi casa y medito delante de Dios. Recuerdan mismo lo que significa meditar. Yo pienso, repito estas palabras. Aún si tengo muchas veces meditar, el verbo hebreo tiene la idea de discutir con Dios, de hablar con Dios estas cosas. Yo estoy delante de Dios meditando, digiriendo todas estas cosas que dice la palabra de Dios. Después finalmente estoy en alabanza y oración delante de Dios, agradeciendo al Señor por lo que dice su palabra. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermanos, de ir a la Escritura de forma correcta para entender a Cristo y su obra por nosotros. Es la responsabilidad de cada persona que está en Cristo. En Cristo. Tal vez estás escuchando esto, viendo esta tal vez nunca confiaste en Cristo. Tal vez no sabes qué va a pasar con tu vida si morís hoy y no tenés seguridad de vida eterna. Bueno, la palabra de Dios, clara. La Biblia dice claramente que vos podés saber que tenés vida eterna, que vos podés saber cómo pasar la eternidad en el cielo. Y lo dije un poquito varias veces ya, el tema de toda la Biblia es Cristo. Nosotros como seres humanos somos una vida, tenemos daño. Los primeros padres son el pecado, desobedecieron a Dios, y en medio de su pecado el Padre introdujo. Vos te preguntas por qué no está como está, solamente la explicación en una palabra, el pecado. Cada uno de nosotros nace pecador, cada uno de nosotros nace separado de Dios, porque Dios es un Dios santo que no puede ver el pecado, y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Pero la palabra de Dios dice también que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Por eso es tan importante que todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Y el Nuevo Testamento nos muestra lo que hizo Cristo. Porque Cristo es Dios hecho hombre que vino a morir en una cruz con un solo propósito: cargar sobre Él en esa cruz con tus pecados y los míos. Jesús vino a morir por nuestros pecados. Es la única razón por la cual vino. Jesús no fue una víctima de la sociedad. Jesús no fue un héroe social o político. Jesús es Dios hecho hombre que vino a morir por tus pecados y los míos. Porque nosotros no podíamos alcanzar la salvación. Nuestras obras no nos pueden hacer llegar a un Dios santo. Alguien tenía que pagar por nuestros pecados. Alguien tenía que morir en nuestro lugar. O si no, morimos nosotros delante de Dios. Cristo es el sustituto. Él es el Cordero de Dios que vino a morir por tus pecados. Y la palabra de Dios dice que si vos reconoces tus pecados, si vos te das cuenta de que sos un pecador y te arrepentís de esos pecados y venís a Cristo, Él te va a dar perdón y vida eterna. Él te va a dar la vida eterna de la que estamos hablando. La vida que promete Jesús. Por eso te pido, si no estás seguro, te pido que consideres estas cosas y que pienses en Cristo. Él vino a morir por tus pecados. Dios es un Dios santo. Nadie que sea pecador puede ir a la presencia de Dios, y somos todos pecadores. Alguien tiene que pagar por tus pecados. Alguien tiene que pagar por tus pecados. O venís a Cristo y dejás que Él se encargue de tu deuda, o los pagas vos. Y eso significa el infierno. El infierno. Cristo ya murió por tus pecados. Vení a Cristo hoy.
corré al perdón que solamente Él ofrece. Vení a los pies de Cristo y encontrá la paz y el perdón que Él ofrece. Es la única razón por la cual Él vino. Él vino para redimir a todos aquellos que creen en su nombre. Los fariseos se lo perdieron. Siendo guardianes de la Escritura, conociendo todas las páginas de la Escritura, cada palabra de manera minuciosa, perdieron a Cristo. No cometas el mismo error. Vení a Cristo hoy. Ese fue el primer error de los fariseos. Segundo error fatal que cometieron. Versículos 41 al 44 de nuestro pasaje. Los fariseos guardaron las Escrituras por el motivo equivocado. Ellos guardaron las Escrituras por el motivo equivocado. Vean las palabras de Jesús acá, versículo 41. Él dice, yo no recibo gloria de los hombres. Cristo no dice que no quiere la gloria. ¿Sí? Es más, la palabra de Dios nos muestra que Jesús es un Dios celoso de su gloria. Él quiere la gloria, ¿sí? Porque es digno de gloria. Es el único que merece la gloria. Cuando vos lees Apocalipsis 2 y 3, las cartas que Cristo envía a las iglesias, Él les dice, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el fiel y verdadero. Y a cada una de esas iglesias les muestra cosas que están haciendo en contra de Él. Y le dicen, vos tenés que corregir esto en tu iglesia, tenés que corregir esto en tu iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es digno de gloria. Él recibe gloria de su iglesia. Es más, si lees un par de capítulos más, Apocalipsis 5, vas a ver que el tema de todo Apocalipsis 5 en el cielo es el Cordero inmolado. Y vas a ver que no solamente todos los redimidos, sino que todos los ángeles y toda la creación va a cantar a una. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el honor y la gloria por los siglos de los siglos y los siglos. Porque Cristo es celoso de su gloria. Pero lo que está diciendo acá es que no le importa recibir gloria de los hombres. ¿Por qué? Porque en el contexto deja en claro que Él vive, primeramente, Él vive para agradar al Padre que lo envió. En su primera venida de Cristo, en su humillación, Cristo vino a buscar la gloria del Padre, pero tampoco le interesa recibir la gloria de estos hombres porque los judíos, los líderes religiosos, realmente no creen en Él. Y entonces a Cristo no le importa, porque Cristo sabe lo que hay en ellos. Fíjense lo que dice, yo no recibo gloria de los hombres, no me importa recibir gloria de ustedes. Pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Ellos guardaron las Escrituras, pero no lo hicieron por amor a Dios. No atesoraron en su corazón la palabra para no pecar contra Dios porque aman a Dios, sino que lo hicieron con un corazón que es diferente. No lo hicieron por un corazón que está en fuego por Dios. Diciendo, esto aprendí del Señor hoy y voy a guardar esta promesa porque Dios me habló claramente a mi corazón. No. Porque si no tendrían que haber entendido quién era Cristo, que vino de Dios en el nombre del Padre, pero no lo recibieron. Ellos vieron a Jesús y dijeron, no. Ellos vieron a Jesús haciendo milagros sorprendentes y dijeron, no. Ellos vieron a Jesús por medio de las palabras del Antiguo Testamento, retrucando cada una de sus posiciones, demostrando la autoridad que Él tenía, y ellos dijeron, no. Vieron vidas transformadas por el poder de Jesús. Y dijeron, no. La ironía de las palabras de Cristo acá. Cuando Él dice, si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Él dice, si existiera la posibilidad de que venga alguien que Dios no envía, si existe una posibilidad, bueno, a ese lo van a recibir. Lo van a recibir, pero no reciben a aquel que están esperando. Dicen que están esperando al Mesías, el Mesías está frente a ustedes y ustedes dicen, no, no. Y eventualmente Israel va a recibir a alguien que va a venir en su propio nombre. Israel va a recibir a alguien que Dios no envió. Todo lo contrario. Cuando sea, nos dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2, cuando sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. En la revelación de las Escrituras nosotros vemos justamente eso, que va a llegar un momento en la historia en que va a venir un hombre, y vemos acá que el templo de Israel, el templo en Jerusalén va a ser reconstruido, y este hombre va a ganar el favor de todo el mundo, y especialmente de los judíos, y él
va a ser recibido como el Mesías. Pero no es el Cristo, es el anticristo. Es el anticristo. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Yo recién había conocido al Señor y estaba viendo en Canal 7, había antes así programas de distintas religiones y justo prendí, había un programa de un judío, un rabino, y el rabino hablaba acerca del Antiguo Testamento y cuando termina dice, y esa es la esperanza del pueblo de Israel, que el Mesías va a venir y cuando Él venga va a reconstruir el templo por tercera vez. Y yo cuando lo escuché automáticamente se me puso la piel de gallina porque digo, ese no es el Mesías, no es el Cristo, es el anticristo. El anticristo que va a engañar a todo el mundo y va a hacer lo que dice el apóstol Pablo acá. Cuando el templo sea reconstruido, Él va a estar ahí y se va a sentar en el templo y va a decir, yo soy Dios. Y ahí Israel se va a dar cuenta que es el anticristo. Jesús dice, cuando venga alguien en su propio nombre, a ese van a recibir. Pero a mí no me reciben. Ahora, ¿por qué pasa esto en nuestro pasaje? ¿Por qué no creen en Cristo? Porque los fariseos guardaron las Escrituras por el motivo equivocado. ¿Se dan cuenta de lo que dice Cristo acá? Porque ellos buscaron su propia gloria. Buscaron su propia gloria y les encanta recibir esa gloria de los demás. No buscan la gloria de Dios, porque no creen. Realmente no creen, entonces no buscan la gloria de Dios, sino que buscan su propia gloria. La motivación para todo lo que hacen los fariseos, para todo, su celo, su enseñanza es que a ellos les encanta recibir la gloria de los hombres. Les encanta. En Mateo 23, Jesús está hablando a los discípulos y al pueblo y les dice, esto en cuanto a los fariseos, les dice, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, los fariseos, pero no hagan conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Esos son los adornos que se ponen todos así en todos los costados, sus talit, que se llaman los mantos que tienen. Se ponen los mejores y se ponen bien largas, casi pisoteándose las filacterias, para que todos los vean. Para que todos vean, ahí pasa un hombre que realmente es piadoso. Aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les encanta que les den el primer lugar, que se sienten en el primer lugar. Menos mal que no estamos en eso, ¿no? Porque siempre los primeros bancos nuestros están vacíos. Y aman los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Les encanta ir por la calle y que la gente los reconozca y les diga, oh, maestro, maestro. Y ellos van caminando con toda su pompa así, soy el maestro. Maestro, maestro. Y esto era algo muy común en el Antiguo Testamento, que cuando pasaba un rabino conocido por la gente, ellos traían a sus hijos para que los bendigan. Es lo que pasó con Jesús, que le traían a los niños para que los bendigan. Y le traían un bebé y le decían, maestro, por favor, bendiga a mi hijo. Y él hacía una pequeña oración y se los entregaba. Hoy hablaba mañana, decía, es como casi como los políticos hoy, ¿no? Bésame y todo el político se saca la foto con el bebé y le entrega. Pero es lo que hacían. Es lo que hacían. Amaban ser reconocidos. Amaban que el pueblo les diga, maestro, maestro. Decían, sí, acá estoy. Y entre ellos mismos se saludaban. Los saludos respetuosos en las plazas. Y se encontraban un rabino con el otro. Y decían, maestro, maestro. Y se saludaban. Y querían que todos los vean. Y Jesús le dice en nuestro pasaje, ¿cómo pueden creer cuando reciben la gloria los unos de los otros? Cuando se están diciendo entre ustedes, qué buen maestro que sos. No, vos sos un buen maestro. Y no buscan la gloria que viene del único Dios. Maestros de la ley, conociendo la palabra de Dios, no buscando la gloria de Dios, guardando la Escritura con el motivo equivocado, porque lo hicieron para ganar el respeto y la admiración de los demás, para llevarse la gloria que solamente a Dios le corresponde y a nadie más. Hermanos, podemos cometer el mismo error fatal que los fariseos, el mismo, exactamente el mismo. Hacer las cosas para nuestra gloria, para ser reconocidos,
para darnos gloria unos a otros. Podemos caer en el mismo error asqueroso, el mismo. Lo he visto entre pastores, lo he visto entre pastores bautistas, tener esta actitud. Voy a dar un balance acá porque yo soy pastor, ¿no? Los pastores tienen que ser honrados, si hacen bien su trabajo. Yo no digo eso, que no los honren. Pero yo he visto a pastores buscar la gloria de la gente, sin ser diferentes a estos fariseos. Que la gente vaya por atrás diciéndole, pastor, 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 pastor. Lo he visto. O sea, podés venir a preguntarme algo, ¿no? Siempre, yo estoy constantemente respondiendo preguntas, dando consejos. La gente puede venir y decirme, pastor, pero a ellos les encanta, está diciendo Jesús acá. Y esto que he visto en mi propia vida, pastores que digan, sí, venga, porque yo soy el pastor. Yo tengo todas las respuestas. Admírenme por mi conocimiento. ¿Lo he visto? Es asqueroso. Es asqueroso. El primer pastor que conocí en mi vida, después muy poquito tiempo que me convertí, era un misionero también. Y su nombre, él murió hace muchísimos años ya, pero él se llamaba Richard Wood, se llamaba. Richard Wood es Ricardo Madera, la traducción literal. Y la primera vez que lo vi, lo saludé, le dije, hola, Richard Wood. Me dice, para vos, yo soy el pastor Richard Wood. A mí me decís pastor. Wow. Pero es así. He visto pastores pedir que se le reconozca como pastor. Yo voy a hacer eso a partir de la semana que viene. Voy a poner mi título de ordenación acá, para que todos vean y recuerden que me tiene que decir pastor. Pastor Javier. Javier. No Carlos Javier. ¿Sí? Algunos irreverentes hoy de la mañana me dijeron pastor Carlos Javier. Pero hermanos, fuera de toda broma, he visto eso. Pastores que buscan el reconocimiento de sus pares y se saludan entre ellos. Pastor, 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 pastor. He visto la envidia y el rechazo para un pastor cuando tiene un poquito más de capacitación o de conocimiento. Lo he visto. El pastor tiene que ser siervo de la grey que Dios le dio. Tiene que estar dispuesto a enseñar la palabra de Dios, pero tiene que estar dispuesto a remangarse y ponerse a trabajar, sin importar lo que sea. Tiene que ser el corazón del pastor, tiene que servir de la manera que sea necesaria la grey que Dios le dio. Y de ahí para abajo. Si vos sos maestro de niños, tenés que hacerlo no para ser reconocido tenés que ganar el respeto de esos niños, pero no tenés que ser visto como, oh, qué gran maestro que tengo, aunque ese tiene que ser el corazón de tus chicos. Tenés que hacerlo por servicio. Si vos estás aconsejando a mujeres de tu iglesia, tenés que hacerlo con el corazón que Cristo dice. No tenés que hacerlo para buscar tu propio reconocimiento. Si estás siendo un líder de ministerio de tus jóvenes, no, vos querés ser el héroe de tus jóvenes. Yo he sido pastor de jóvenes por muchos años, pero no por quién sos vos, sino porque les enseñás a Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios acá. Y en el pasaje de Mateo 23 que leí recién, Cristo nos deja el mismo desafío que nuestro texto. Nos dice, el mayor de ustedes será su servidor. Cualquiera que se engrandece será humillado y cualquiera que se humille será engrandecido. Yo tengo dos opciones al guardar las Escrituras. Ya vimos a lo primero que tenemos que escudriñar las Escrituras para guardarlas, pero una vez que las guardo yo tengo dos opciones. Lo hago para conocer a Dios y dar gloria a Cristo y que eso me lleve a la humildad, o envanecerme porque conozco y que eso me lleve a la gloria de los hombres, a la gloria por los méritos de mi conocimiento. Yo puedo guardar la Escritura para ver la grandeza de Dios, para ver la majestad de Cristo y para, al ver la grandeza de Cristo, darme cuenta de mi propia pecaminosidad. O puedo decir, qué grande que soy. ¿Cuánto sé de la Biblia? Vengan y reconozcan todo lo que sé. Lo voy a decir y lo digo otra vez a propósito de esto. Pastores practicantes, predicadores regulares de nuestra iglesia
y cada miembro de la iglesia. Hay dos tipos de estudiantes de la Escritura, y nosotros tenemos que ser, esto se lo robé a Spurgeon, pero nosotros tenemos que ser estudiantes de las Escrituras, pero hay solamente dos tipos de estudiantes de las Escrituras: los que se humillan y los que van a ser humillados. Los que se humillan y los que van a ser humillados. Hermanos, sé del primer grupo. Sé de aquellos que van a la Escritura para conocer a Dios, que los lleva eso a la humildad y al servicio a Cristo y a su iglesia. Estudiá la palabra de Dios. Pero estudiá la palabra de Dios para conocer a Dios. Agonizá con el texto bíblico, como lo hacían los reformadores. Los reformadores abrían sus Biblias y las estudiaban y en oración luchaban con Dios mientras estudiaban las Escrituras y decían: yo quiero entender lo que dice este pasaje. Y ahí, yo no me acuerdo si era Calvino o Lutero, pero que decía: Señor, como decía Israel en Génesis, agarrándolo al Señor y diciéndole: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. En oración le decían al Señor: Señor, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. No voy a dejar de estudiar el texto bíblico hasta que me muestres qué significa. Hasta que entienda lo que me querés comunicar, hasta que pueda ver a Cristo en toda su gloria en el texto. Hermano, buscá en la palabra de Dios a Cristo. Buscá a Cristo y que el reflejo y la revelación de Cristo te lleve a humillarte delante de Dios y servir a Dios y a su iglesia. Error fatal número 3, el último error que vemos acá. Los fariseos esperaron en las Escrituras con el corazón equivocado. Ellos esperaron en las Escrituras con el corazón equivocado. Versículos 45 al 47, lo que nos queda del pasaje. Jesús está acá dando una estocada final en el orgullo de estos hombres. Ya está terminando acá. Y al finalizar su argumento, realmente Jesús dice: yo ni siquiera los estoy juzgando. Vean lo que dice. Ni piensen, o no piensen, que yo los acusaré delante del Padre. Yo no los estoy acusando. No piensen que yo voy a ir al Padre y le voy a decir: mirá qué equivocados que están. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. En el pasaje que leímos de Mateo 23 recién, Jesús, cuando describe a los fariseos, dice: ustedes escucharon a los fariseos, conocen a los fariseos, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. No sé qué será cátedra, ¿no? Significa silla, una silla. Ellos se sientan y dicen: nosotros vamos a leer a Moisés, vamos a estudiar a Moisés, porque nosotros conocemos a Moisés, somos seguidores de Moisés. Los judíos para este tiempo, para que entendamos, es mucho más profundo. Eso no es que solamente estaban confiando en Moisés al pie de la letra, de lo que decía, es un poquito más profundo. Para la época de Jesús, muchos creían que Moisés continuaba obrando desde el cielo, que él era como continuaba su obra de dador de la ley, como intercesor y abogado del pueblo de Israel. Los samaritanos, vieron que estudiamos en Juan 4, los samaritanos que solamente tenían el Pentateuco. Bueno, esos fueron un poquito más allá. Ellos veían a Moisés casi como hoy los católicos ven a un santo, ¿no? Como que Moisés era un intercesor divino que los ayudaba, más o menos. Ellos estaban confiados que eran seguidores de Moisés y que su tradición era un reflejo de todo lo que enseñó. Ellos estaban seguros. Todo lo que nosotros enseñamos, todas estas cargas pesadas que Jesús dice que ponen sobre el pueblo y que ni ellos cumplen, todo lo que estaban enseñando, ellos estaban seguros. Esto proviene de Moisés, es lo que nos enseñó y somos los únicos que lo estamos cumpliendo. Era el orgullo de los fariseos. Si en el pasaje que vamos a estudiar en Juan 9, no sé cuándo vamos a llegar a Juan 9, pero ellos están discutiendo con una persona que acaba de ser sanada por Jesús, ciego de nacimiento, al que Jesús le da la vista, y están discutiendo con este muchacho y entonces, nos dice Juan 9:28, entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre. ¿Quién pudiera ser insultado de esta manera, ¿no? Que nos insulten de esta manera, que nos digan discípulo de Jesús. Tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Wow. Y acá Jesús le dice, el que los acusa es el mismo Moisés, en quien ustedes ponen su esperanza. Él los va a acusar, Él les va a reprochar, Él va a presentar cargos contra ustedes. ¿Por qué? Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Él.
De mí escribió él. El tema de los escritos de Moisés es Cristo. Es Cristo. Ya hablamos un poco de esto incluso recién. Pero Moisés escribió en Deuteronomio 18:15 una promesa, que es, por eso fueron a Juan el Bautista y le preguntaron si era el profeta, porque Moisés prometió. Él dijo, un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Es una promesa mesiánica, que Dios va a levantar a un profeta, que es Cristo, y todos van a escucharlo, lo tenían que escuchar a él. Pero Moisés no solamente escribió esto, Moisés escribió muchísimo más en el Pentateuco. Los primeros 5 libros de nuestras Biblias, que llamamos el Pentateuco, son escritos por Moisés. Él escribió mucho más acerca de Cristo, de manera mucho más profunda. Moisés no solamente escribió y explicó cómo, guiado por el Espíritu Santo obviamente, pero no solamente explicó cómo somos hoy todos pecadores, cómo ingresó el pecado al mundo por la caída, por el pecado de Adán y Eva, sino que nosotros tenemos en Génesis 3:15 la primera promesa de la redención, lo que los teólogos llamamos el protoevangelio, cuando él promete que la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente, de Satanás. Nosotros tenemos ahí lo que nosotros llamamos el evangelio condensado en Génesis 3:15, porque Dios dice a la mujer, dice, la simiente de la mujer, alguien que va a nacer solamente de una mujer, va a vencer a nuestro enemigo, a Satanás, va a aplastar su cabeza. Y el resto del Antiguo Testamento es la revelación, es el desarrollo, el cumplimiento de esa promesa, como lo hizo Dios. Pero gran parte de eso lo tenemos en el Pentateuco. Nosotros vemos cómo la humanidad se aleja de Dios y cómo comienza a pecar contra Dios. Es más, lo primero que sucede después de que caen, tenemos el relato de Caín y Abel. Los primeros 2 hermanos que tenemos registro, uno mata al otro. Y de ahí cada vez peor. Dios tiene que destruir la tierra entera por medio del diluvio porque la maldad se multiplicó por toda la tierra. Y decís, bueno, entonces ahora hay esperanza, ¿sí? Porque Noé era perfecto en sus generaciones, era un hombre piadoso, y sus hijos vinieron con él, pero después ves que se desarrolla de Génesis 6 hasta Génesis 11. En Génesis 11 tenemos la epítome de la rebeldía humana, con todos los hombres edificando Babel, diciendo, vamos a hacer una torre para hacernos un nombre. Y el Señor tiene que venir y dispersarlos y darles lenguas diferentes para que no se entiendan entre ellos. Terminás Génesis 11 con un sabor amargo y decís, la humanidad no tiene esperanza. Y abrís tu Biblia y vas a Génesis 12. Y Dios llama de Ur de los Caldeos, de una tierra de idólatras, a un tipo, a un viejito, Abraham, y su esposa Sara. Y los saca de ahí y les promete. Y le dice, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Y en tu simiente, ¿ven la conexión? La simiente de la mujer, le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos cómo a través de Abraham hace la promesa de salvación para todo el mundo, hace la misma promesa en Génesis Dios a Isaac, a Jacob. Vemos cómo todo lleva a Israel a la tierra de Egipto y pasan algunos siglos y ves a todo el pueblo en Egipto bajo el yugo de Faraón y ves cómo Dios los libra poderosamente y decís, ahora sí, el pueblo va a servir a Dios. Sin embargo, ves que lo primero que hacen cuando van al desierto es ir en contra de Dios, reprochar a Dios, protestar en contra de Dios, murmurar en contra de Dios, y toda esa generación muere en el desierto y decís, bueno, ¿y qué va a pasar? Ya no más. Porque ves toda la caída del pueblo constantemente, sus errores. Sin embargo, llegamos a Deuteronomio, hay una nueva generación, están en los campos de Moab a punto de entrar en la tierra prometida y Dios vuelve a dar la misma promesa. Ustedes van a entrar porque yo prometí que a través de Israel van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Todo lo que escribe Moisés apunta a Cristo. No son reglas para seguir. Son el desarrollo de la historia que lleva a Cristo al mundo. Y no solo eso, el Pentateuco termina dejándonos el terreno abierto. Nos deja el terreno preparado para el desarrollo histórico de la redención en Cristo, en la tierra de Israel. Pero no es lo que los fariseos hicieron.
Ellos no creyeron eso. Creyeron que la ley era un conjunto de reglas, nada más. Por eso Jesús le dice, ustedes no creen, realmente no creen en los escritos de Moisés, porque no creen en mí. Si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Sí, es entendible, ¿no? Ahora, ¿por qué tienen el rechazo que tienen para con Jesús? Porque realmente no creen en Moisés. Y si no creen en Moisés, no pueden creer en el tema de Moisés, que es Cristo. Ellos tomaron la ley como un libro de tradiciones a seguir. Y eso los dejó cegados. Los dejó cegados. Y se perdieron a Cristo. Se perdieron a Cristo. Y otra vez, hermanos, este es un principio muy aplicable a nosotros. Y eso es que nosotros tenemos que filtrar todo lo que leemos en las Escrituras en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. Si nosotros quitamos a Cristo de la palabra, si nosotros sacamos a Cristo de la palabra, solamente tenemos un montón de reglas, un montón de tradiciones y nada más. Y esas tradiciones pueden ser buenas o pueden ser malas, muy malas, pueden ser muy malas. En este caso, son muy malas porque terminaron con las tradiciones en la pérdida eterna de sus almas. Ellos esperaron las tradiciones que sacaron de Moisés. Nosotros también podemos vivir según tradiciones. Y las tradiciones, quiero aclarar esto, las tradiciones bautistas son buenas, son buenas, son buenas. Pero si nosotros nos enfocamos en las tradiciones, nosotros perdemos a Cristo y vivimos en legalismo. Entonces, nuestra pregunta siempre tiene que ser, cuando evaluamos nuestras tradiciones, es, ¿está en la Biblia? Y si no está en la Biblia, yo le tengo que dar más peso a lo que dice la Biblia y no a las tradiciones. Es así. El desafío es que tenemos que ser lo suficientemente humildes ante Dios para reconocer cuando la Biblia dice algo que nuestras tradiciones no dicen y cambiarlo para obedecer lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando manda la tradición, Cristo no manda. Cuando manda la tradición, perdemos a Cristo. Un ejemplo muy claro la gran mayoría de las iglesias bautistas cree que el diezmo es vigente para las iglesias de hoy. Que el creyente tiene que apartar el 10% de sus ganancias para darlo a la iglesia. El diezmo realmente es algo que es muy abusado por las iglesias en general, pero nosotros tenemos la convicción de que el diezmo no está en la palabra de Dios. O sea, está en la palabra de Dios obviamente, porque es un mandato para Israel, es ley para el pueblo, era un pueblo, son los impuestos que pagaba el pueblo, pero no lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, y es progresiva la revelación, en el Nuevo Testamento vemos que es la obligación del miembro de la iglesia ayudar a la iglesia y que sea autosustentable porque somos independientes, pero cada uno que tiene que hacer, según prosperó en la semana, apartar algo con lo cual bendecir a los demás. Es lo que tenemos que hacer, es lo que dice el mandato bíblico. Yo no puedo ir atrás y decir, bueno, pero está en la ley el diezmo, entonces lo tengo que obedecer. Pues si no, estaríamos en el horno, porque no tendría que comer chancho, por ejemplo. Porque Israel en la ley le dice que no tenés que comer cerdo. Y ahí, yo en mi caso sí estaría en el horno, porque me encanta la carne de cerdo. Es para Israel, no es para la iglesia. Si vos das, tenés que dar de generosidad, de acuerdo a Dios puso en tu corazón, para beneficio de tus hermanos, pero vos no tenés que seguir reglas. Y he visto, es un argumento discutible en la Biblia, decir, no, mira, la palabra de Dios muestra que en el Nuevo Testamento vos no ves la palabra diezmo para la iglesia. No lo ves. Y hay pastores, por ejemplo, pastores bautistas que son, sí, porque es la tradición bautista. Y he estado hace un tiempo atrás en la ordenación de un pastor joven que ama la palabra de Dios, bautista, pero que ama la palabra de Dios sobre la tradición. Y le preguntaron, ¿cómo vas a sustentarte en tu iglesia? Confío en el Señor, mi trabajo, ¿y cómo vas a levantar las ofrendas? Bueno, ¿y los diezmos cómo? No vamos a levantar diezmos, porque no lo vemos para la iglesia en el Nuevo Testamento. Y este pastor que le preguntaron, un pastor, yo digo pastor de la vieja guardia, ¿no? Pastor bautista de muchos años ya está cerca de ir al Señor. Pero decía, y él decía, pero no está en la Biblia, no está en el Nuevo Testamento, no es un mandato para la iglesia. Y el pastor, pero es la tradición. Pero no está en el Nuevo Testamento, pero la tradición. Pero la tradición. Como cuando
Tu mamá te manda a hacer algo y no te deja dar argumentos, ¿no? Y finalmente el pastor dice, es lo que voy a hacer porque es lo que considero que enseña la palabra de Dios. Yo por dentro decía, amén. No. Y el pastor hizo esto, dijo, bueno. Y mientras se cruzaba de brazos así, dijo, no estoy de acuerdo. Y es triste eso, porque realmente nosotros tenemos que filtrar todo a la luz de lo que dice la Escritura. ¿Sí? Y a través de Cristo. Tenemos que filtrar todo así. Porque si no, nos abrazamos a la tradición y perdemos a Cristo. Pasó a lo largo de toda la historia. Movimientos cristianos que comenzaron con Calvino, con Lutero, con Wesley, que tienen sus nombres de acuerdo a esas denominaciones, hoy solamente son tradiciones. Son tradiciones. La gran mayoría de ellos sigue firmemente esas tradiciones, pero no predican a Cristo. No predican a Cristo. Tristemente, ayer estuvimos haciendo unas actividades con mi familia y estuvimos el lugar es una fundación luterana, ¿sí? Una fundación luterana de ley, digamos, ¿no? Y los encargados, el encargado que estaba ahí se crió en la iglesia luterana y lamentablemente murió su esposa hace un tiempo atrás, pero él decía esto, él decía, yo siento su energía, la presencia de ella está acá, yo lo siento. Uy, es raro, ¿pero por qué? Porque las tradiciones y el nombre lo tienen, guardaron las tradiciones, pero dejaron de lado a Cristo. Puede pasar con nosotros, hermanos, puede pasar con nosotros, es un peligro. Tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Guardamos las tradiciones, las guardamos, son buenas las tradiciones. Nuestras tradiciones bautistas son buenas. Las cosas que hacemos, que apoyamos con lo que dice la palabra de Dios son buenas, pero cuando no están en la palabra de Dios, cuando no tienen apoyo bíblico, nosotros no matamos por nuestras tradiciones. Nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por lo que dice la palabra de Dios, nada más. Hermanos, esta es la cosa más importante en tu vida después de ser salvo. ¿Sí? Y voy a decirlo otra vez porque realmente creo que es importante. Esta es la cosa más importante que vas a hacer en tu vida después de ser salvo, y es tu estudio de la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu relación con la palabra de Dios? ¿Cuál va a ser tu relación con la palabra de Dios? ¿Vas a estudiar la palabra para conocer de Dios o para conocer a Dios? ¿Vas a escudriñar las Escrituras para llenarte de orgullo y decir todo esto es lo que sé? ¿O vas a escudriñar las Escrituras para conocer a Dios? Para ver a Dios, para decir, este es Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a estudiar la palabra de Dios? Los fariseos lo hicieron mal. Los fariseos lo hicieron para alcanzar el conocimiento nada más. Y no está mal estudiar. Está perfecto. A mí me encanta estudiar. Yo estudio todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que conozca a Dios. Yo ruego, es mi oración, como leíamos hoy de Packer. Es mi oración que lo que nosotros entendamos de la Biblia lo vivamos. Que sea una vida en nosotros. Que lo hagamos para conocer a Dios. ¿Vas a guardar la Escritura para tu propia gloria o la de Dios y para tu humildad? Es un buen parámetro para medir tu vida, para medir dónde estás hoy espiritualmente. El conocimiento de la palabra, ¿a qué te lleva? ¿Te lleva a humillarte? ¿Te lleva a ser como Isaías cuando estuvo ante la presencia de Dios, que se postró y dijo, ay de mí que soy muerto? ¿Y ves la grandeza de Dios y quieres servir a Dios y a tus hermanos? ¿O vas a guardar para tu propia gloria, para que las personas que pastoreas, las personas que discipulas, las personas a las cuales servís de wow, ¿cómo sabe? ¿Cuánto sabe? ¿Para qué vas a hacerlo? ¿Vas a esperar en tus tradiciones o vas a filtrar cada pensamiento y acción para encontrar a Cristo? ¿Vas a abrazar tus tradiciones y vas a decir, es la forma que es lo que hacemos? Lo hacemos así.
¿Por qué? Porque siempre lo hicimos así. Y no lo vamos a hacer de otra manera. Pero la Biblia no lo dice, no importa. Pero la Biblia dice, no, no importa. Lo hacemos así, siempre lo hicimos así, lo vamos a hacer siempre así. ¿Vas a esperar en tus tradiciones? ¿O vas a filtrar cada pensamiento y acción para encontrar a Cristo? Un autor, escribiendo acerca de estos pasajes, dice lo siguiente, quiero terminar con esta frase. Dice, la severa reprimenda de Jesús a los judíos por no ver quién era Él en realidad es igualmente aplicable a muchos miembros de la iglesia, que tienen incluso menos excusas que los judíos. En este caso, el desafío para nosotros es leer la Biblia cuidadosamente, humildemente, obedientemente. Las creencias ortodoxas son fundamentales, pero no lo son todo. La fe genuina y el arrepentimiento sincero son fundamentales para una relación correcta con el Hijo de Dios. Hermanos, que cuando Cristo vuelva, y vuelve pronto, cuando Él regrese por su iglesia, nos encuentre como iglesia, y a cada uno en particular de esa manera, escudriñando las Escrituras para conocerlo a Él, guardando las Escrituras para su gloria y nuestro servicio, amándolo más y sirviéndolo más y dándole el primer lugar, la preeminencia a Cristo por sobre todas las cosas, aún sobre nuestras tradiciones bautistas. Que el Señor nos encuentre buscándolo, sirviéndolo, anhelándolo, amándolo cada vez más. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que por favor bendigas esta porción de las Escrituras que estudiamos hoy y los desafíos con los que nos deja, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a no cometer el mismo error que los fariseos. Señor, que nos ayudes a vivir para ti. Que nos ayudes, Señor, a escudriñar las Escrituras primeramente. Señor, es lo más importante de nuestra vida después de ser salvos. Es entender lo que tú nos quieres comunicar por medio de las Escrituras, cómo Cristo quiere mostrarse a nosotros por medio de las Escrituras. Señor, ayúdanos, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a buscar conocerte a ti. Que no sea un conocimiento muerto, inerte en nuestras mentes, sino que sea fuego en nuestro corazón. Señor, que ese fuego nos guíe a buscar tu gloria y no la gloria de los hombres. ¿Para qué sirve la gloria de los hombres? Para nada, Señor. Ayúdanos a buscar tu gloria. Y al contemplar tu gloria y tu majestad, que eso nos humille y nos haga servir. Aun si eso significa, Señor, que dejamos de lado tradiciones para servirte a ti.